este domingo para compartir la lección número 13, atributos de Dios. En esta mañana vamos a ver el atributo de la inmensidad, esta cualidad de inmenso, esta cualidad que nos cuesta imaginar que tiene nuestro Dios. Es un Dios tan grande que no puede ser medido ni puede ser contenido. Recordábamos al momento de escribir este material la canción que suelen cantar los chicos en la escuela dominical, ¿no? Esa que dice: tan alto que no puedo estar arriba de él, tan profundo que no puedo estar debajo de él, tan ancho que no puedo estar fuera de él. Tan grande es el amor de Dios, que también es otro atributo, y nuestro Dios es tan grande, tan inmenso que no puede entrar en nuestras mentes. Qué maravilloso que es que nosotros podamos pensar que nuestro Dios puede contener todo el universo. No solo contiene nuestra ciudad, nuestro país, nuestro continente, todos los continentes, todo el planeta, contiene todos los planetas que hay alrededor, la Vía Láctea, contiene todo el resto del universo. Él es tan inmenso que todos nosotros estamos dentro de él. Tenemos que pensar que hoy en día la población mundial es de más o menos unos 7.000 millones de personas y todos nosotros estamos contenidos por ese Dios. Inclusive las personas que no creen en Él están contenidas y viven dentro de Él. Jeremías, en el capítulo 10, versículo 6, habla de que no hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. No existe nadie tan grande como Él, sino que no existe ningún ser que pueda ser comparado con nuestro Dios. El error de la raza humana desde hace unos años es decir que todos nosotros somos dioses. No somos dioses, nosotros somos creados por Dios, somos contenidos por ese Dios. Ninguno de nosotros podría contener a ninguna otra persona, salvo una mujer embarazada y por un periodo de tiempo muy corto. Nosotros no podemos contener a nadie, no podemos tener vida dentro nuestro de manera perpetua. Dios de manera eterna nos tiene a cada uno de nosotros y nos tiene con un conocimiento pleno de quiénes somos nosotros. Eso también hace alusión a lo inmenso que es nuestro Dios. Contado hasta los cabellos de nuestras cabezas, ¿no? En el Salmo 145:6 dice: del poder de tus hechos estupendo hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. O sea, la atracción que le daba esto al salmista, que tenía que hablar de Dios, de este poder que tenía en toda esta creación, ¿no? No solo nos contiene, sino que nos ha creado, que vimos también que nuestro Dios es un Dios creador. También otro punto es merece alabanza. ¿Por qué merece alabanza? Porque es un Dios que todo lo puede, todo lo hace, todo lo contiene, todo lo ha creado. Y tenemos que decírselo. Primeras Crónicas 16:25 dice: porque grande es Jehová y digna de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. No olvidemos que el pueblo judío siempre se iba atrás de esos dioses ajenos, otros dioses carnales, otros dioses dedicados. Ya lo habíamos comentado también en otra lección, que tenían un Dios para la siembra, un Dios para la lluvia, un Dios para esto, para lo otro. Y acá lo que nos relata es: porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses, esos dioses minúsculos, esos dioses que no tienen el poder, la fuerza que tiene nuestro Dios. Comentábamos con Mirta esto, ¿no? De reconocer ese poderío, reconocer esa inmensidad, reconocer que no tiene ningún comparativo con nada ni con nadie, es lo que nos hace verdaderamente tener que alabarlos, tener que reconocer quién es ese Dios. Cuando empezamos a estudiar todas estas lecciones, empezamos a descubrir qué limitados que somos los seres humanos para poder reconocer, entender y tratar de asir de alguna manera las características y las virtudes que Dios revela en su propia palabra y que son para nosotros para que lo vayamos conociendo, pero que no llegamos ni siquiera a ver una parte de sus características, porque nuestra mente no soportaría todo el resto de sus características y toda la forma en la que Él se manifestaría
para nuestra mente tan limitada, para una mente, para un conocimiento tan básico como el que tenemos nosotros. La lección de hoy también plantea una cuestión de que es incontenible. Muchos pasajes hacen alusión a diferentes visiones y a diferentes formas en las que Dios se manifiesta a través de visiones, de imágenes, de sueños a diferentes siervos para transmitir un determinado mensaje. Y en esas características se lo ve humanizado, se lo ve representado con características humanas. Se habla de sus faldas, se habla de su cabello, se habla de sus pies, se habla de su trono. Ojos, su mirada. Vamos a leer Apocalipsis 1, el 14 al 16. Dice lo que comentaba Claudio recién: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana y como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Hablábamos con Claudio esto, ¿no? Como Juan tiene que, en esta visión que él tiene, traerlo a cosas humanas, a cosas que conocemos, porque somos tan acotados que no tendríamos ni palabra ni imágenes para hablar de este Dios inmenso. Entonces toda esta descripción con cosas que conocemos, como la lana blanca, como la nieve, que eran cosas que el pueblo también conocía. La Biblia, como decía la semana pasada Natalia, tiene muchas parábolas, tiene ejemplos que tienen que ser cotidianos, como para que lo podamos entender. Si no, nos queda algo muy abstracto y no podríamos llegar a ubicarnos. Si analizamos un poco esta visión de Apocalipsis, tenemos 2 posturas que podemos, o 2 posibles formas de reconocerla o de analizarla. La primera hablaría de que como Dios sabe la limitación de nuestra mente, se manifiesta a través de imágenes, de elementos y de símbolos humanos para que nosotros podamos representarlo. De su boca sale una espada aguda de 2 filos, hay cuestiones simbólicas, pero hay cuestiones físicas. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, y podemos creer que Dios escoge una manera de ser visto por el siervo que recibe el mensaje, de manera que pueda ser claro, que pueda entenderlo, que pueda reconocerlo, que pueda entender la grandeza y sus características. Y que pueda transmitirlo también, ¿no es cierto? Bien, y existe también otra forma de pensarlo, que Dios se manifiesta en todo su esplendor y de una manera diferente, pero que la persona que recibe el mensaje trata de asociarlo y de representarlo con elementos que de verdad pueda entender y pueda conocer y pueda manejar, como para poder describir una visión tan magnífica como la que tuvo Juan. O sea, es increíble poder estar delante de la presencia de un Dios inexplicable, de un Dios tan inmenso, tan grande, que no hay un lugar que pueda contenerlo. Nosotros cuántas veces hablamos, ¿no?, de que bueno, Dios mora en cada uno de nosotros, y de esa manera como que lo limitamos. Dios está donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Dios. Sí, ahí está Dios, pero en donde no hay 2 o 3 reunidos, también está Dios. No existe un lugar donde nosotros podamos ocultarnos de nuestro Dios, ni cuando hacemos algo malo, ni cuando estamos enojados, ni cuando no queremos saber de Él. Por más que nosotros busquemos estar en un lugar donde Dios no tenga control, no esté, no podemos salir de estar contenidos por la inmensidad de nuestro Dios. Otro punto es: nadie se le puede oponer. Y acá hay un pasaje en el libro de Job, en el capítulo 1, versículo 12, dice: dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. O sea, sabemos que el libro de Job es el libro de un hombre que
sufre la pérdida de todas sus riquezas, de todos sus seres amados, pero sabemos que Dios permite esto. Satanás se presenta a Dios y le pide permiso, porque Job era un buen hijo, era un buen siervo de Dios. Pero Satanás le tiene que ir a pedir permiso a Dios. No puede hacer las cosas sin la autorización de nuestro Dios. Y Dios le da lo que puede tocar y que sí y que no. No hay quien se le pueda oponer. Como decíamos anteriormente, todos los otros dioses son pequeños y la gente cree en esos dioses, pero nuestro Dios es omnipresente, potente, omnisciente, tiene todas las grandezas y esas cosas que nos cuestan tanto entender. Si nosotros pensamos también en este pasaje y lo reflexionamos para la cuestión cotidiana, más allá de que los autores no logran ponerse, los estudiosos de la Biblia no logran ponerse de acuerdo si Job fue un personaje real, si fue un personaje simbólico, más allá de eso es palabra de Dios. Si Dios permitió que llegue hasta nosotros es porque sirve para que nosotros podamos aprender de Él. Y qué maravillosa seguridad que nos tiene que dar saber que ni nuestro más perverso enemigo, Satanás, puede tocar un pelo nuestro sin la autorización de Dios. No hay forma de que Satanás diga, bueno, ahora quiero ir a molestar a Mirta, a Claudio. No, tiene que ir a pedirle permiso a Dios y decirle, mira, ahí están Mirta y Claudio, son tus hijos. Quiero sacarles algo, la salud, el dinero, el trabajo, lo que sea que Satanás quiera tocarnos, a modo de desafío, de prueba, ¿sí? Pero no lo va a poder hacer sin la autorización de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está en control hasta de las situaciones más duras y más difíciles que nosotros tengamos que vivir. No nos va a sobrevenir ninguna prueba, ninguna dificultad, dice su palabra, que no podamos soportarla, que sea superior a nuestras fuerzas. ¿Quién conoce mejor que nuestro Dios cuáles son nuestros límites? Si Dios permitió que Job perdiera un montón de cosas materiales, pero le pidió que no ponga su mano sobre él. Dios sabía cuál era el límite de las fuerzas de Job y sabía que iba a poder sobrellevar la dificultad. De hecho, en toda esta situación, muchos de nosotros, cuando leemos el libro de Job, decimos, oh, pero era momento, como le decía a su esposa, maldecía a Dios y morite. O sea, ponerle fin a este sufrimiento. Me acuerdo que hace un tiempo atrás hablaba con mi tía acerca de la esposa de Job. Todos la criticamos, pero la esposa de Job perdió lo mismo que perdió Job. No lo pensamos desde ese punto de vista porque no es el personaje principal de la historia. El protagonista. Exacto. Pero los hijos los había tenido en su vientre y los perdió. Las posesiones que tenían las habían ganado y las habían cuidado juntos con Job. Y las había perdido. No es que era una perversa que de afuera le decía, bueno, sí, maldecía a Dios y morite. No. Es que probablemente ella haya pensado como solución para su propia vida, decir, bueno, ya está. A ver, Dios, estamos siendo castigados, Dios no nos responde, estamos clamando y no vemos solución. Hay un montón de cosas que se van sucediendo en nuestra vida, desde ataques de enemigos hasta también otros puntos que tenían que ver con el viento fuerte que destruye la casa y que hace que mueran sus hijos. Digo, podemos decir la naturaleza, el poder de la naturaleza fue usado a través de Satanás con autorización de Dios para también lastimarlo. Entonces no era que veía solo un ataque directo desde un solo flanco, sino que Job y su familia habían sido atacados desde diferentes lugares. Entonces, para muchas personas es, bueno, terminemos con esto, ya está. Existen momentos en nuestra vida en los que nosotros a lo mejor nos damos por vencidos, en que nuestras fuerzas parece que se nos terminan y decimos, bueno, ya está, no doy más, no aguanto más. Ojalá estuviera muerto, me voy a la presencia del Señor, gozo de su presencia. Sin lugar a dudas, que es una salida y que Dios también la tiene pensada para nosotros en algún momento de nuestras vidas. Pero tengamos cuidado de desear la muerte como una salida egoísta en lugar de querer atravesar las situaciones que Dios pone en nuestra vida. ¿Para qué son las dificultades que pasamos? Para fortalecernos, para crecimiento,
para poder compartir con otros y para poder experimentar la misma vivencia que después otra persona va a tener que vivir y que nosotros vamos a poder aconsejar y decir, a mí me pasó lo mismo. Qué difícil que decirle a una persona que perdió un hijo, te entiendo, te comprendo, si yo no lo perdí. Qué diferente es cuando uno atravesó una situación y un terreno de angustia, de desolación, un tiempo de oscuridad, de tiniebla en nuestra vida. Qué diferente que si lo superamos poder hablarle a alguien desde esa experiencia y decir, mira, me pasó algo muy parecido a lo tuyo. Me aferré a Dios, tomé su mano y Dios me acompañó, me guió, me fructificó, me sostuvo. Cuando hablamos de fructificar no hablamos solamente de recibir una recompensa. Cuando terminamos de leer Job vemos que Dios le duplica todo lo que había tenido. Pero no es ese el eje de la historia. El eje de la historia es cómo Job puede mantenerse firme creyendo en Dios y reconociendo de una manera tan honesta que es la expresión que dice Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Dios. Qué maravilloso poder reconocer que Dios es el poderoso, que Dios es el inmenso, que Dios contiene todo, que Dios es el que nos da y nos provee cada cosa que nosotros tenemos. Nosotros no tenemos nada por mérito propio, no tenemos nada que podamos sostener ni ganar por nuestro propio esfuerzo. Todo es un don dado de parte de Dios para nosotros y que puede tener un periodo de tiempo transitorio para que lo administremos y después a Dios le puede placer retirárnoslo y quitarlo, o le puede placer dejárnoslo más tiempo, pero eso depende de Él. Y si nosotros reconocemos su inmensidad, reconocemos también su voluntad y decir, bueno, acepto la voluntad de Dios de la manera madura en que la hizo justamente Job. Bien, estábamos charlando con Claudio cuando estudiábamos la lección de esta inmensidad de Dios, ¿no? Que cuando la podemos llegar a apreciar. Bueno, todos vivimos en la ciudad. Solamente la gente que vive en lugares un poco más aislados, o cuando a veces nos vamos de campamento a Olivero, que son esas noches límpidas, que podemos ver el cielo, tirarnos en el pasto, mirar el cielo y ver todas las estrellas, ver ese cielo y dar gracias a Dios por eso, porque Dios es el creador de esas cosas tan magníficas, de todos los planetas, de las vías lácteas, de las nebulosas, de todas esas cosas tan inmensas que nos cuesta entender. Y también a veces mirando documentales vemos esos microorganismos que producen determinadas cuestiones en nuestro cuerpo o en el mar o en la naturaleza, que también son creación de Dios, que también Dios estuvo ahí. Entonces podemos ver que Dios lo contiene todo. Dios en su inmensidad contiene todo, de eso más chiquitito a lo más macro, a lo que decía Claudio, a tantas millones de personas, a nuestras casas, a la tierra, a todo en lo que estamos. A mí hay un versículo que me encanta, que está en Salmos, que es el Salmo 63, 7, que dice 7 y 8. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Es una imagen bellísima para mí particularmente, ¿no? Que Él en su mano, en su diestra, nos sostiene, y no solo nos sostiene como personas, nos sostiene como universo, nos sostiene a toda su creación. Respecto de esto, Isaías capítulo 41 versículo 4, es Dios el que habla a través del profeta y dice: ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Pensaba un poco en todo lo que mencionaba Mirta, en todo lo que hemos estado hablando acerca de la creación de nuestro Dios. Los físicos dicen que el espacio, que el universo está en expansión continua. Y yo pensaba, se estira, se agranda, se agranda, se agranda, pero sigue estando dentro de Dios, está contenido por nuestro Dios. No existe una forma de que ese universo se siga expandiendo y quede algún sector por fuera de Dios.
porque Dios es infinito, es inmenso, es inconmensurable. Entonces, no existe una manera de pensar nada por fuera de nuestro Dios. Qué maravilloso que es para nosotros los creyentes, ¿no? Poder saber que ese Dios está en todos lados, que no tengo que ir a un lugar para buscarlo, que su inmensidad hace que no importa dónde esté, puedo caer en el pozo más profundo, puedo estar en una cueva, me puedo ir con una nave espacial, puedo, no sé, lo que sea, puedo pensarme en el lugar que se me ocurra, en cualquier lugar donde pudiera estar el ser humano, ahí mismo está Dios. Qué impresionante, ¿no? El poder y la maravilla de nuestro Dios, que como decíamos, no terminamos de comprenderlo, no terminamos de entenderlo, no lo podemos ver, no lo podemos asir, hay cosas que no pueden entrar en nuestra cabeza, pero qué maravilloso que es que Dios de a poquito se va revelando cada vez un poco más a medida que nosotros escudriñamos su palabra, a medida que nos adentramos en estas lecciones y que podemos empezar a entender otros pasajes donde Dios decide manifestarse a nosotros y contarnos cuáles son sus virtudes. Esas virtudes maravillosas, perfectas, gigantescas que tiene. Esas virtudes sin límite, que conviven unas con otras. Al mismo tiempo. Exacto. Y qué maravilloso que es eso, no podemos dejar de alabarle. Para nosotros fue un placer poder tener esta lección con ustedes. Vamos a tener una oración. Dale. Señor, nos inclinamos ante tu grandeza, reconocemos tu poder y tu inmensidad. Aceptamos por fe todo lo que muestra, lo que nuestra mente infinita no puede comprender acerca de tus virtudes. Te alabamos, Señor. Te alabamos y te damos gracias por toda tu creación, porque estamos contenidos en ti, Señor, porque nos cuidás, porque nos alentás, porque estás pendiente de nosotros, Señor. Te damos gracias por todo esto, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Que tengan una muy buena semana y que el Señor los esté bendiciendo. Bendiciones.